segunda parte de la filosofía política. Diríamos, todo lo demás que yo he hecho, desde la ontología, metafísica, etc., se juega aquí. Se juega en el momento crítico de la política. Porque es el momento de la ruptura con respecto a un sistema que se ha fetichizado. Voy a explicar despacito. Y si no se entiende este tema, toda la filosofía de la liberación en cierta manera queda en el aire. Por eso que este va a ser algo que no puedo dejar de explicitarlo para que pueda entenderse. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando muy rápido. Los nuevos quizás no entiendan demasiado, pero vuelvo a decir, pregúntenme, pero por ahí va a ser preguntar todo, entonces va a ser difícil. Piensen ustedes que no me repito, sino que 40 años de clases en esta universidad, cada semestre he siempre tratado temas nuevos. Y claro, el alumno que llega agarra el tren andando y entonces tiene que saber ya lo que se ha recorrido, pero es inevitable. Si les enseño el principio, pues no innovo y me voy repitiendo. No me gusta y me quedaría en el pasado. Entonces, más bien ustedes aceleren el tren y pónganse al día del pensamiento del profesor. De paso, algunos dicen, por ejemplo, este es un curso de ética, pero ética a nivel político. Y algunos van a decir, bueno, pero el profesor no enseña la ética, sino que enseña su ética. Y por lo tanto deja todo lo demás en el aire y los alumnos salen con muy poca información, porque solo saben una ética o una política, la del profesor, y lo demás quedó en el aire. Mi respuesta es, todo filósofo enseña lo que sabe, y lo que sabe bien es lo que él ha hecho. Y alumno es bueno que escuche no lo que otros filósofos hicieron, comentados por alguien que no lo hizo si no lo comenta, sino que el alumno debe entender qué es lo que está pensando el filósofo que construye filosofía hoy. Y de esta manera se monta sobre el maestro y continúa la tarea. Aristóteles no se quejaba de que Platón le hubiese enseñado solo Platón, porque Platón enseñó lo que él pensaba. Y Aristóteles enseñaba lo que él pensaba. Y Hegel enseñaba lo que él pensaba. Y nadie se quejaba con Hegel diciéndole, maestro, pero no me explicó usted lo que dice Schopenhauer. Que lo explique Schopenhauer. Y además él le respondía en sus clases, pero pensando. Entonces me defiendo antes que me critiquen. Como dice un colega de la facultad, y en estos días he estado dando charlas en muchos lados por el sur. De paso parece yo un limosnero que voy recogiendo doctorado honoris causa. No vale mucho un doctorado honoris causa. Lo que vale es lo que hacemos. Pero en una universidad de Buenos Aires me acaban de dar otro doctorado causa, y el mes pasado me la dieron en Bogotá. Y entonces en los dos lados hablé de este tema. Dice Carlos Pereda, colega de esta facultad, hay filósofos que son sucursaleros. No lo dije yo, lo dice Carlos. Sucursal de Coca-Cola. Por lo menos hubiera inventado Fox, presidente, la Coca-Cola. No hizo ni eso, distribuía Coca-Cola. Y se creyó que la política era distribuir Coca-Cola. Es decir, no hacer nada, pero hacer mucha propaganda.
No inventó nada, pero hizo mucha propaganda. Creyó que la política era hacer propaganda. Y instauró la mediocracia como método político. Por lo menos se hubiera inventado la Coca-Cola, pero no, era solo distribuidor. Si eso digo de un presidente, digo de muchos colegas. Y se van a enojar conmigo, pues ya estoy viejo. No importa que se enojen, total. Debemos pensar con la propia cabeza para pensar la realidad y no solo para comentar filósofos. Porque si comentamos filósofos, somos sucursaleros. ¿Qué hace usted? Yo enseño Kant. ¿Y usted qué? Y usted hasta Marx. Y usted Habermas. Y yo voy a Habermas y le pregunto, ¿qué enseña usted? Lo que yo estoy pensando. Y si fuera como Fichte a Königsberg y le preguntara a Kant, ¿cuál es el tema de este semestre? Pues el tema pues de la crítica de la razón práctica. ¿Y eso supone algún comentario? No, no, estoy intentando pensarlo. ¿Y usted Kant? ¿Es kantiano? ¿Se dan cuenta que es tonta la pregunta? El filósofo no piensa la filosofía, piensa la realidad. Y por lo tanto no puede repetirse, pues la realidad cambia. Y además no trata solo de comentar filósofos, ya terminó su tarea, sino aclarar la situación en que nos encontramos desde todos los filósofos habidos y por haber. Pero la realidad latinoamericana y mundial y mexicana es gravísima y políticamente gravísima. Entonces este tema va a estar en el corazón del asunto, va a estar queriendo pensar dónde se encuentra la posibilidad de la salida en la que el país va cayendo con un enorme precipicio. Uno dice, ya tocamos fondo. Pues no, seguimos hacia abajo y nunca tocamos fondo. ¿Cuál es el fondo desde el cual podemos comenzar a construir una salida? Ese es el curso. El curso va a ser justamente el pensar la realidad, pero sistemáticamente, dentro de un discurso que dentro de un siglo leerá como construido al comienzo del siglo XXI y correspondía a nuestra realidad, pero nuestra realidad se va a repetir en el futuro de manera analógica y va a servir para muchas otras situaciones parecidas a las nuestras, porque es sistemática, aunque concreta. Es decir, vamos a ir al fondo de donde nos encontramos, pero haciendo lo que siempre hizo la filosofía, pensar desde la realidad, pero proponiendo algo que valga para situaciones analógicas en el futuro. La novedad para mí del curso es que si ustedes ven esta ética del 98, tenía 6 capítulos. Cada capítulo un principio, porque he hablado de 3 principios para entender una totalidad ética o política, pero establecida. Vamos a ir adoptando una terminología hegeliano, escuela de Frankfurt, marxista, ninguna del todo ortodoxa, con cambios propios de un pensamiento nuevo ante nuestra realidad. Así que nadie me diga, usted interpretó mal Hegel. No, no, yo usé Hegel para sacar una conclusión. No pensé ser hegeliano. Usted utilizó mal Levinas. No, no, yo leí Levinas y lo usé para otros fines que Levinas. Así que no me pongan como mal comentarista, porque no quiero serlo, sino pensar la realidad a partir de los instrumentos que me dé la filosofía
y estudio la filosofía para tener instrumentos para pensar la realidad. Pero si el instrumento no me sirve, lo cambio y lo aplico. Y entonces el autor me sugiere la manera de trabajar, pero no estricto sensu, queriendo ser discípulo alguno, sino de la realidad que tengo enfrente. Entonces, en esa ética, disputando con Apple, me salieron 6 principios, 3 del sistema establecido y 3 de la puesta en cuestión del sistema establecido. Y salen 3 principios dados y 3 principios críticos. Ahora me sitúo en la segunda parte, que es lo crítico. Ya no les voy a decir qué es una acción política, qué es una institución, qué es la legitimidad, qué es la legalidad, qué significa el principio material de la política. Todo eso ya está logrado en el tomo 2. Ahora yo voy a criticar eso. Por eso que tienen que leer un poco para darse cuenta. Yo ya tengo construida una casa, pero inevitablemente la casa va a ser siempre pequeña y habrá que deconstruirla y construir otra más adaptada a la situación. Quiere decir que voy a estar en el momento segundo, no en el primero. No es construir la casa por primera vez, sino cuando la casa me queda chica y tengo que construir una nueva casa. Es el momento crítico, no meramente arquitectónico. Entonces lo arquitectónico va a ser lo dado, y lo dado le vamos a llamar lo positivo en la terminología dialéctica de un Adorno o Horkheimer en la escuela de Frankfurt. Lo positivo es lo dado. Pero ahora vamos a hacer lo negativo. Vamos a criticar la positividad. Y lo negativo es deconstructivo, hasta si ustedes quieren, destructivo. Y ahí se encontraba un problema para la exposición del tercer volumen. El segundo lo publiqué en 2009 y me quedé parado, porque no me funcionaba el tercer tomo. ¿En qué no me funcionaba en el tercer tomo? En que en cierta manera tenía que repetir el capítulo 4, 5 y 6 de la ética, porque ya en la ética le había dado una fisonomía muy política. Y entonces yo iba a repetirme y decía, no puedo, la política es distinta, y le he dado muchas vueltas. Un alumno que está terminando su tesis en Frankfurt, Jorge Zúñiga, en el Congreso último mundial, que fue, ¿dónde fue? En Atenas. Miren, la primera vez que el Congreso Mundial de la Filosofía se hace en Atenas. Estuvimos charlando y me solucionó el tema. Lo quiero citar porque lo citaré en la obra. Por ahora no van a entender lo que digo, pero en fin, para los viejos. Los principios críticos se desdoblan, porque hay un momento en que yo debo destruir el sistema y en un segundo donde lo debo construir al nuevo. Entonces no podía decir simplemente principios 4, 5 y 6, sino que el 4 tenía un momento destructivo y un momento constructivo, y así los demás. Me salían 6. Y entonces me complicaba demasiado la exposición y me quedé parado. Pero ahora lo veo porque ya lo apliqué a la ética.
y ahora me resulta fácil poder aplicarlo a la política. Hidalgo. ¿Y por qué Hidalgo? Porque para mí va a ser el ejemplo fácil, irrebatible, pensable, no demasiado crítico, pero van a ver ustedes, extremadamente crítico. Cuando se levanta, tiene que de alguna manera destruir el sistema colonial, o deconstruirlo, o no respetarlo más, porque si piensa respetar el sistema dado, positivo, pues Hidalgo es miembro de Nueva España, colonia o provincia de España, y tiene que cumplir con la ley, y estamos en el momento positivo. Pero si se levanta para liberar a México, no, perdón, Nueva España, que está dominada, ahí se arma todo un problema, que es el problema del curso. Se tiene que levantar contra la ley y contra la ley de Indias. ¿Cómo? ¿No respetar la ley? No es un obediente al rey, es un revoltoso. Más, en mis manos he tenido, porque me lo dieron para mostrármelo, un librito que se llama El Breviario. Es lo que leían cada día los curas, los sacerdotes. Leían todos los días una larga oración en un libro que se llamaba Breviario. Y dice así, miren qué cosa: este breviario y la Santa Cruz tenía el revoltoso de Morelos en sus manos cuando fue fusilado en Ecatepec por haber seguido la apóstata de Hidalgo. Se lo devolví al que me lo dio, le saqué una foto y no sé cuál ha sido el destino de ese breviario, la verdad. Miren qué cosa, es un monumento tremendo, ¿no? Porque es un librito chiquito que tenía Morelos en la mano cuando lo mataron, pero le anotaron ahí que lo tenía en su mano la apóstata de Morelos y siguió a un terrible que se llamaba Hidalgo, y hoy son los héroes de la patria. Pero en 1810, 11, 12 eran los perseguidos por la justicia española. Ese es el tema del curso. ¿Cómo nace la patria? De la destrucción de un sistema, cuando ese sistema deja de ser apto, se torna injusto y hay que superarlo. Entonces hay que negarlo primero, hay que destruirlo, pero después hay que construir lo nuevo. Hay dos momentos. Entonces también los principios van a tener dos momentos normativos, y no va a ser lo mismo destruir las instituciones nivel B que construir las nuevas instituciones. Y ahí la política es muy distinta. La izquierda muchas veces ha pensado en la crítica al sistema dominador y en la destrucción de las instituciones, pero luego que está ejerciendo delegadamente el poder, ahora ya no es asunto de destruir, ahora hay que construir. Hugo Chávez, Correa, Evo Morales, Rousseff en Brasil, Mujica en Uruguay, etcétera. Estos gobiernos latinoamericanos cuya función ya no es destruir sistemas de dictadura militar o bajo la consigna del neoliberalismo, sino construir una patria más libre, más autónoma, más justa. Entonces este momento es el momento fuerte de América Latina hoy. Ya no puedo hacer como Lenin en el Estado y la Revolución, decir la revolución va a destruir un Estado dominador, sino que ahora es el tema de Lenin. Ahora estoy
en el ejercicio del gobierno en la Unión Soviética. ¿Cómo se construye ahora el Estado? Y ahí puedo fallar. Y entonces es ese momento en el que me voy a situar en este curso. Es la puesta en cuestión del sistema dado, la deconstrucción del sistema dado, que en su entropía comienza a ser injusto, y la constitución de un nuevo orden, un nuevo Estado, una nueva etapa de la política. Analizado cómo nace un sistema y cómo se deconstruye y construye el nuevo sistema. 1, 2, tengo sistémicamente descrito todas las situaciones posibles futuras, porque en el caso 2 lo vuelvo a tomar como algo dado, y cómo se construye el sistema 3, y así sucesivamente. Ya tengo la lógica de la política como proceso dialéctico, y ahí termino por ahí la política de la liberación en abstracto. Lo demás pueden ser descripciones más precisas de una multitud de temas que hay que desarrollar. Pero el curso va a ser eso. Entonces, por eso, la primera parte de este curso, le leo primero el título para que se empiece a entender. La negatividad. 2 puntos. La praxis mesiánica y los principios normativos críticos. Negatividad. Me voy a situar ahora en el momento negativo, porque el momento positivo fue el tomo 2, la segunda parte, donde describí cómo funciona todo sistema actual. Cuidado, no me quedo en el feudalismo, esclavismo y demás, sino actual. Entonces eso ya lo he explicado. Es un poco, para seguir la metodología de Marx, y lo he explicado más de una vez, lo abstracto. Un sistema, como está en principio constituido, es abstracto, sin conflictos todavía, sin entropía, sin injusticia. ¿Qué es la legalidad? ¿Qué es la legitimidad? ¿Qué es un principio? Etcétera. Pero ahora me tengo que elevar de lo abstracto a lo concreto, dice el método dialéctico. Y el concreto es la totalidad. El sistema positivo ahora va a ser desconstruido desde una visión mucho más compleja, porque ahora van a nacer conflictos internos del sistema y habrá que optar por una de las posiciones. Si yo opto por el español, voy a tener una política. Si yo opto por los patriotas, voy a tener otra. Pero además hay una ruptura en la comunidad dada. Se destruye la unidad, porque ahora se separó entre realistas y patriotas, y eso no existía cuando todos aceptábamos la colonia. Entonces esa ruptura va a hacer que haya una confrontación entre los que dominan y quieren seguir dominando España, el monopolio comercial, el que seamos colonia, y aquellos que quieren liberar a Nueva España para construir México, sistema futuro. Y eso es dialéctico, eso es un movimiento. Y en la filosofía política no existe movimiento dialéctico descriptivo. Siempre todo es pensado desde la totalidad dada. La política de Aristóteles es una política del sistema. Y lo peor para Aristóteles son los desórdenes o las rebeliones. Lo propio de la política es el orden y la permanencia del orden.
Aristóteles, claro, era un conservador. Pero lo mismo Kant, que pensaba que la ley había que respetarla en la metafísica de las costumbres y había que respetar al gobierno. Y si cambiaba la ley y el gobierno, había que respetar al nuevo. Y si volvía el anterior, había que respetar al que volvía, porque había que respetar al que ejercía el poder. No se preguntaba sobre su legitimidad a fondo, era obediente. Entonces tenía solo una totalidad, diría Aristóteles, una usía, una sustancia, y pensaba la sustancia, la calidad, la cantidad, las relaciones en ella misma, y el bien era el orden que permanecía. Pero lo que pasa es que todo orden que permanece inevitablemente y a la larga empieza a cumplir efectos negativos sistémicos que exigen un cambio, y un cambio radical a veces sería la revolución, y entonces se pasa de un sistema a otro, pero hay que tener otro, y Aristóteles nunca tuvo la idea de tener otro, pero tampoco lo tiene Rawls, tampoco lo tiene Habermas, y no lo tiene la filosofía política actual, europea, norteamericana. Entonces yo estoy pensando, nuestros gobiernos progresistas, entre comillas, muy ambiguos, algunos de los cuales puede caer e inevitablemente cae en cierta burocracia, veremos lo que es, con lo cual muchos dicen, fracasa esta primavera política latinoamericana. Yo digo, no, simplemente va cumpliendo etapas inevitables. Y la cuestión es mucho más a fondo y a largo plazo, y hay que tener una teoría para entender lo que puede pasar en Venezuela, que no es un mundo idílico, sino real, o en Brasil, donde Petrobras, que es el Pemex, se ha corrompido y ahora hay que depurarlo. Lo único es que ahí están metiendo preso a la gente. Entre nosotros existe la corrupción, pero no se juzga para nada. Y aún el corrupto nombra un ministerio público que le diga que es inocente, lo cual, como dice alguien, entre comillas, es una tomadura de pelo. Si yo hago una tontera y yo nombro un juez para que me diga que mi tontera no fue tal, y me creo que con eso ya soy inocente, hay que ser imbécil para decir tal estupidez. Pero estamos en esa, por lo menos en Brasil meten preso a la gente. Entre nosotros no le tocó ni siquiera el jopo y no renuncia. Kohl, en Alemania, por haber recibido unos miles de euros para hacer la propaganda del partido en Alemania, renunció a primer ministro de Alemania por recibir ni siquiera 1 millón, unos cuantos Deutsche Mark para hacer propaganda del partido. No se apropió de nada, y Kohl tuvo que renunciar, y de ahí salió Merkel, la actual primera. Los nuestros roban con camiones y luego nombran los jueces que lo declaran inocentes, pero tampoco donan al pueblo en signo para aclarar la confusión su Casa Blanca. No, que no me la toquen porque pienso vivir cuando me retire. Eso significa que sea corrupto. Bueno, hay corrupciones y corrupciones, y entonces hay que tener muchos principios políticos, hay que saber cómo funcionan las instituciones para no romperse las vestiduras tan rápido de gobiernos progresistas que cometen errores, que deben arreglarlos, pero que son a veces inevitables. ¿Por qué? Porque el principio de mi política es:
la condición humana no puede organizar un sistema perfecto. Es duro, pero somos humanos. Si fuéramos dioses, podríamos organizar un sistema perfecto que nunca más se burocratizara y sería, como diría Kant, el reino de Dios en la tierra. Y en nombre de ese reino de Dios, yo puedo luchar contra las instituciones, diciendo, toda institución es dominadora. No, toda institución es equívoca e inevitablemente comete errores, porque es humana, pero hay que corregirla, según principio. Y entonces uno es realista, pero crítico. Entonces, la negatividad primero. Y entonces, el primer tema que voy a explicar va a ser la fetichización del sistema. Porque la crítica comienza cuando el sistema político descrito en el tomo 2, que serían todos los componentes de un sistema político, definidas sus partes, para que yo sepa lo que significa legalidad, legitimidad, el principio de afirmación de la vida, el principio de factibilidad, para que sepa lo que es lo político, pero simplemente abstractamente descrito. Pero cuando ese sistema se absolutiza, se cierra sobre sí, empieza el problema. Ya en mi ética, que acaba de publicar de nuevo, siglo XXI, el año pasado, se llama Para una ética de la liberación latinoamericana, allá en el año 1973. En el tomo 2 yo hablo de la totalización totalitaria de la totalidad, y lo pensé en medio de una dictadura militar. No era así nomás pensar un tema teórico hegeliano, estaba en la represión, que de paso me echó de la universidad del país, me pusieron un atentado de bomba y otras cosas por decir estas cosas. Pues si no crean ustedes que es un tratadito filosófico para la academia, sino que es un libro para el pueblo latinoamericano en medio de la lucha. Totalización totalitaria de la totalidad. Es cuando el sistema se cree absoluto. Estados Unidos tiene una totalización totalitaria. Miren estos días, el Estado Islámico mete bombas y destruye grandes monumentos de la humanidad. El último, Palmira, una ciudad anterior al cristianismo y al pensamiento islámico, de los dioses todavía romanos, en el año 70, quedaban ruinas, y vienen estos fanáticos del Estado Islámico y le meten bomba porque eran idólatras de los dioses romanos. ¡Qué barbaridad! Decimos, estos son unos bárbaros. Fink, un periodista británico, pero que vive en Líbano, escribe un artículo y dice, sí, eso es lo que aparece, son unos bárbaros. Pero ¿qué hay detrás? Detrás hay otra barbarie de la que nadie habla, de un señor llamado George Bush, que destruyó un país entero como Irak y produjo 1 millón de muertos, una cantidad de desastres, de sufrimiento, y muchos jóvenes impotentes ante los aviones que le tiraban bombas y los tanques que avanzaban sobre su ciudad y destruían todo y mataban a sus familias. ¿Ustedes creen que les surge desde el corazón un acto de amor a esas bombas? Lo más lógico es que de pronto les salga un odio infinito, y ahora están haciendo lo que hacen. ¿Quiénes son los maestros del odio? Los que han destruido Irak, Afganistán, Libia, y ahora miren qué bonito o qué malo, millones empiezan a entrar a Europa, inmigrantes
Este año 800.000 va a tener que aceptar Alemania de gente que viene del África. ¿Por qué? Porque en Líbano hicieron pedazos Libia, la bombardearon, era el país más desarrollado del África Norte. Tenía $17.000 per cápita, distribución de riqueza, nacionalista. Había un Gaddafi que era un dictador, dice unos. Otro era un jefe tribal que tenía a los otros jefes tribales bajo su mando. Democrático no era. Y entonces dijeron, es un dictador, vamos a tirar a la dictadura para imponer la democracia. Y le tiraron bombas. Miren qué manera de imponer la democracia. Armaron un lío, destruyeron Libia, siguen luchando entre ellos. Claro, hay gente que ya no quiere vivir en Libia y se quiere ir a Alemania. Y ahora los alemanes dicen, ¿de dónde vienen ustedes? De lo que ustedes hicieron destruyendo Libia. ¿Se dan cuenta lo que está detrás y lo que aparece? Es decir, voy a explicar lo que es fetichización del sistema. No ven lo que ellos hacen y se admiran después de los efectos. Fetichización del sistema primero. Y es desde la fetichización del sistema y un sistema de horribles dominación. Piensen que el Imperio Romano estaba montado sobre casi 50% de esclavos. Y en el fondo de las minas estaban ahí gente que moría en pocos meses de trabajo, de donde salía la plata y el oro para hacer la moneda del Imperio Romano. Había un sufrimiento gigantesco. Pero esto pasa en todos los sistemas. Entonces, primero fetichización. Y después entonces va a haber la ruptura. Tema 2. Se va a romper la unanimidad y el consenso. Y los dominados van a empezar a ser actores. Ese es mi tema. Esa es filosofía de liberación. Por eso que en realidad el haber explicado los términos del tomo 2 era propedéutico, era introductorio, pero todavía no era filosofía de liberación. Y algunos creían que el tomo 2 ya la filosofía de liberación no se entendía nada. Tengo que escribir el 3, porque ahí empieza. Es cuando surge una comunidad con el nombre de pueblo. Y el tema del pueblo es un tema teórico central, hoy, 2015. En América Latina y despreciado en otros horizontes. ¿Qué es pueblo? ¿Cómo funciona el pueblo? Y lo voy a traer desde el pensamiento mesiánico de Benjamín y de Agamben, que son los que están, me permiten entre comillas, de moda, aún en nuestra universidad. ¿Qué pensaba Benjamín? Bueno, pensaba esto que voy a proponer, y con una interpretación muy particular, pero espero muy benjaminiana, mucho más que los que quieren interpretar a Benjamín sin saber de qué se trata. Y tenemos especialistas aquí como Bernardo en Agamben. Alguna vez que falte, tú tendrás la cátedra para explicar estas cosas, porque por ahí les tendré que pedir permiso de ir a algún otro lugar, congreso o así, que es prolongación de la cátedra. Pero ya hay alumnos muy buenos que me reemplazan o me superan. De paso invité también a Juan José, que va a venir enseguida. Tenemos un Nobel filósofo en nuestro grupo, Juan José Bautista, que ustedes habrán visto, pero hoy lo invité porque quiero referirme a él. Acaba de ganar el premio al pensamiento crítico en Caracas, el más grande premio filosófico o de ciencias humanas en América Latina, y es parte de nosotros, especialista en Franz Hinckelhammer y en filosofía de la liberación. Así que también lo dejaré a él algunas veces dictar la clase para escuchar ya a colegas
que pueden hablar desde sí en lenguaje parecido. Entonces, el tema pueblo, populismo, el tema de Eduardo Laclau, Boaventura de Sousa Santos y otros autores latinoamericanos que estamos tratando el tema, que de paso fue la crítica que Horacio Cerutti me hizo. Me dijo populista por usar la categoría pueblo y no clase. Parece que la historia nos está dando razón. La categoría es pueblo, además de clase, pero subsumida la clase en el pueblo, exacto como lo planteamos en el 73. Horacio no tenía razón. Y digo esto públicamente porque le he pedido a Horacio discutir el tema público, pero Horacio Cerutti nunca me ha admitido y por lo tanto lo digo en público. Si lo consiguen, hacemos el debate de la crítica, porque ya en este momento prácticamente se ha terminado. Teníamos razón lo que usamos la palabra pueblo y va a quedar como centro de este tercer tomo, porque el actor colectivo de la transformación histórica no son individuos, son pueblos. Y aún la clase obrera integrada al pueblo, cuando el capitalismo, como en Inglaterra del siglo XIX, era muy importante en cuanto a su nivel productivo. Pero cuando el capitalismo se ha transformado en financiero y comercial y el nivel de la empresa misma ha perdido fuerza, entonces la misma clase obrera ya no puede ser el sujeto histórico de la transformación. Hoy ya no lo puede ser. Y entonces por eso que surge la necesidad de la categoría pueblo que vamos a trabajar colectivamente. Pero también hay una participación singular. Hay también personalidades, personas que ejercen liderazgo, que encarnan, si me permiten, los principios por su tosudez, por su paciencia y por su entrega. Hidalgo convocó un ejército y vino el ejército. Le creían que podía convocar un ejército, tenía autoridad y murió primero. Eso hay que pensarlo, porque eso es lo que va a llamar Benjamin el mesianismo, en un sentido político, que le vamos a sacar bastante fruto a este tema, que no podría haber tratado hace 6, 7 años, así que el retraso de mi tercer tomo me viene bien, porque ahora puedo darle otro calibre al asunto. Tanto el pueblo como el momento mesiánico habla del primer nivel, la praxis o la acción política deconstructiva, porque es el sujeto que rompe el sistema. Es las luchas que empiezan en 1808 y terminan en 1823 o 21, según los lugares de América Latina. Es lucha, es guerra, es por desgracia a veces muerte. Es lo que se llama revolución, si es que se da el caso. Y eso vamos a tener que redefinirlo en su momento, porque ya las revoluciones no van a ser tan instantáneas como en el siglo XX, van a ser a largo plazo y mucho más profundas. Entonces tenemos que repensar el momento de la ruptura con el sistema establecido de dominación. Y entonces ahora voy a tratar en el tema 4, 5 y 6, por una parte la destrucción de las instituciones y los principios normativos políticos que iluminan esa destrucción. Lo voy a hacer al mismo tiempo para no alargar demasiado, si no tendría que primero hablar de cómo se destruyen las instituciones que ya no son más legítimas
y que se las destruye porque son la causa de la injusticia, de la dominación, de las víctimas. Y ahora sí, justificar la destrucción de las instituciones injustas. Y ahí es la crítica negativa, niega. Es el momento metafórico en el mito mosaico. Mosaico, lo voy a usar mucho. Mosaico viene de Moisés. Entonces, ese cuento de la Biblia, exactamente. Pero no va a ser la Biblia, va a ser el paradigma racional semita, que es algo mucho más distinto, y es racional y es filosófico, no más teológico. Voy a estar en una posición que va a ser post-secularista. Escuchen, post-secularista. Juan, José, del que le hablé. Es interesante, estaba en Frankfurt y me dieron unos textos así hace 3 semanas, un libro blanco sobre el post-secularismo. Extraño, ¿no? Porque el secularismo fue la negación del horizonte mítico religioso por la Ilustración, y eso fue la secularidad y el secularismo. Pues se está hablando del postsecularismo. Puede decir, el secularismo era un mundo, diría Max Weber, desencantado. Desaparecieron todos los mitos, que son relatos racionales en base a símbolos, y el mundo empieza a reencantarse de nuevo, y por eso surgen nuevos temas a la filosofía. Entonces, en una posición postsecularista, la filosofía va a tener nuevos capítulos que olvidó durante los últimos siglos. Y mi tomo 3, al mismo tiempo, va a ser una crítica a la modernidad y una superación a ese secularismo de la Ilustración, para volver a reimplantar una política desde las grandes culturas de la Tierra, la China, la India, sudeste asiático, el Islam, el África, Bantú y América Latina. Y de paso vengo de una universidad del sur de Argentina, donde el rector se ha comprometido a hacer el primer diálogo sur-sur filosófico, con 25 filósofos del sur, donde vamos a hablar sin Europa ni Estados Unidos los problemas filosóficos que atañe al sur. Y uno de los temas fundamentales va a ser dar el paso al postsecularismo, con lo cual nos avanzamos a Europa y Estados Unidos en filosofía. Y a los comentaristas europeos y norteamericanos de nuestro medio, pues los dejamos atrás, que sigan, como dijo alguien, que los muertos entierren a los muertos. Es una metáfora, pero muy buena. Que los muertos entierran a los muertos. ¿Cómo un muerto va a enterrar si está muerto? ¡Ja! Está muerto aquí y entierra a los otros muertos de aquí. Y tú, en cambio, adelante, compañero, vamos a inventar filosofía. Entonces, los 3 temas que siguen son la deconstrucción material, la deconstrucción de la legitimidad establecida y de la factibilidad. Y los 3 principios normativos negativos, y que se enuncia algo así como: debes jugar tu vida por la vida de la comunidad. Principio material. Principio formal: debes afrontar la ilegalidad porque la ley se ha vuelto injusta. Debes considerar que eres débil, pero tu debilidad se transformará en
fortaleza en la lucha que comienza. Hidalgo no sabía nada de ejércitos, era un cura, y lo ganan rápido. Morelos ya era mejorcito, y así se va aprendiendo, y el pueblo parte de su debilidad y llega a vencer al contrario. ¿Por qué? Porque tiene la razón, porque tiene la moral en favor suyo, o decir la ética. El otro va perdiendo legitimidad y, como dice la metáfora, era un gran estatua de cabeza de oro, cuerpo de hierro, pero sus pies eran de barro. Y entonces un poquito de agua, ¡pah!, se cayó. Así va a caer Estados Unidos. Tiene el ejército más grande de la tierra, pero miren qué tipo de dirigentes tiene. Miren el señor Trump. Hoy mismo hice una foto de él, porque un periodista latino no lo dejó entrar, dijo que se fuera, porque le dijo: ¿y qué va a hacer usted con los 11 millones que tiene que expulsar de Estados Unidos latinos? Y lo hizo retirar. Y gana en las encuestas del Partido Republicano, lo cual me dice no quién es Trump. El problema es quién es el pueblo norteamericano, que le da mayoría a un energúmeno de ese tipo, racista, irracional. El imperio no anda mal sobre todo en la cabeza, en los pies anda mal. El pueblo está confundido. Claro que debo decir que el tercer tomo va a iniciarse con un largo capítulo que no voy a exponer, que ya tengo escrito. ¿Liberarnos de quién? Y entonces yo digo, de Estados Unidos y de la modernidad en general. Entonces empiezo por una historia de Estados Unidos vista desde abajo, demitificando toda la historia de Estados Unidos, para que leamos un poquito sobre quién es Estados Unidos. Un país de una sola nación. Todos los países europeos son muchas naciones, siempre gobernado por la burguesía. Ni siquiera había monarquía, así que no tuvo oposición interna. Y cuando se levantó una izquierda en el mundo obrero norteamericano, fue reprimido con la mayor violencia, como Sacco y Vanzetti, hasta con la pena de muerte a sindicalistas. Limpió la casa y ahora no hay nadie que se oponga, porque es el país más dictatorial que existe en la tierra. Y ya Marcuse lo dijo en El hombre unidimensional: cuando no hay oposición es la muerte del discurso. Lean ustedes El hombre unidimensional. Es una crítica a Estados Unidos, donde Marcuse, escuela de Frankfurt, pensamiento crítico, hizo una crítica devastadora al pensamiento norteamericano del pueblo, no solo de la élite. Claro, domesticados por los medios de comunicación que usan su metodología con nosotros también, y con nuestra Televisa y todo lo demás. Primera parte. Entonces, la praxis del pueblo, la deconstrucción de las instituciones y los principios que nos obligan a dicha deconstrucción. Para pasar a la segunda parte del curso, que se llama la positividad. Ahora no es la positividad primera de lo dado, ni la criticidad del sistema. Uno, la positividad del sistema. Egipto con su faraón y sus esclavos. Dos, la crítica, que es la primera parte del curso. Y ahora, tres, la positividad segunda, no la primera, que es la construcción del nuevo sistema. Y entonces ahora es la positividad, el pueblo como actor político y los principios normativos de la construcción. Ahora ya no hay que negar, ahora hay que construir. Y es ahí donde la izquierda a veces se queda atrás,
porque sí está bien cuando critica, pero ahora tiene que gobernar. Y entonces ahí están los bolcheviques en el poder, la gran revolución rusa de octubre, y hay que gobernar. Y entonces todo el poder a los soviets. Soviets eran las juntas de fábricas, todo el poder, porque todo poder es concebido negativamente por Lenin. Entonces hay que como destruir el poder. Entonces todos empiezan a discutir. 1918, 19, 20, 21. Hay que construir un ejército, pues se nos viene el ejército de Europa burguesa. Pues están discutiendo si tiene que haber o no haber ejército. Y entonces el anarquismo, que era la crítica, el momento 2, destructivo, hay que pasar ahora a la construcción. Y chaca, te sacan del bolsillo nuevo, política económica, el NEP, 1921. ¿Quién lo escribió? El partido. ¿Y qué participación tuvo el pueblo en la elaboración del NEP? Ninguna. Y los agricultores, campesinos, menos. Pucha, pasamos del anarquismo al burocratismo. No es fácil. Y vamos a querer salvar lo que podamos, pero eso fue el socialismo real. Se pasó a la positividad, pero de una manera inesperada, porque no había nadie que pudiese decir cómo, porque nunca había acontecido la superación formal del capitalismo y el gobierno del liberalismo burgués. Pero ahí hubo problemas. ¿Quién ha aprendido del fracaso del socialismo real? ¿Dónde ha habido un curso donde se analice a fondo las causas del fracaso del socialismo real? En Rusia, ningún curso. Y donde yo sepa, tampoco. No se aprendió nada. Pasaron del burocratismo de la Unión Soviética al neoliberalismo, la mayoría de los intelectuales rusos. Y no hicieron la crítica de los 70 años, donde tendríamos que haber hecho una crítica marxista del socialismo real. Es lo que yo quiero hacer. Porque ahora tenemos gobiernos como el de Evo Morales, que no hace lo que hizo la Unión Soviética, sino que hizo primero una nueva constitución y luego el pueblo participa en todos los niveles, sobre todo el pueblo indígena, el cual nos hablará Juan José. Pero ahí tenemos en América Latina experiencias de otro tipo, donde la revolución no es instantánea, sino que toma tiempo. Eso es socialdemócrata, tampoco. Es novedoso, porque hay que hacer una revolución económica, sí, más allá del capitalismo, y política, sí, más allá del liberalismo, y de género, más allá del machismo, y del racismo, más allá de los blancos, y muchas otras revoluciones, todas juntas. Eso no se hace de un día para otro, eso es una transformación histórica, un nuevo concepto que se está dando en América Latina con avances y retrocesos. Y los retrocesos propios de la condición humana, no hay que rasgarse la vestidura y decir, se acabó la revolución venezolana. Se murió Hugo Chávez demasiado pronto, retrasó el proceso. No hubo nadie de su nivel, por supuesto, y ahora tendrán que irse avanzando más lentamente, pero es lógico, estamos en un momento positivo, pero no perfecto. Eso es lo que se plantea en la positividad, el pueblo como el actor político y los principios, o es decir, una voluntad de vida que debe construir las nuevas instituciones.
hay que ver cuáles y cómo. Un principio de legitimidad que reemplaza las antiguas leyes y crea el nuevo. Y sobre todo un principio estratégico, crítico, que es ir logrando el pueblo superar los enemigos que se van presentando desde el imperio, que cambia su estrategia. Al principio nos creaba dictaduras militares y mataron más gente en Centroamérica que nunca en la historia, ni siquiera casi ni de la conquista. Salvador, Nicaragua, mires, unas matanzas terribles. ¿Quién la produjo? El imperio. Ellos nos impusieron los militares. Después ya cambiaron de estrategia y se fueron al Medio Oriente porque habría más petróleo. Nos dejaron tranquilos y ahí empezó a florecer un poquito América Latina, como cuando se tira contra una peste un poco de pulveriza, y entonces las florcitas empiezan a surgir en Centroamérica y en América Latina. Están dedicados al Medio Oriente. Ahí, ¡boom!, devastaron países enteros, mataron 2 millones de personas, construyeron el terrorismo más grande que se había construido, y ahora están descubriendo la nueva estrategia. Ya no envían soldados como en Irak, porque es mucho costo, además no es ventaja. Ahora bombardean hasta con drones que ni siquiera tienen pilotos, pagan millones a la oposición de Gaddafi, del presidente de Siria, y les dan armas y arman el lío en cada país sin meter mano. Y eso mismo lo están aplicando en América Latina, líos en Venezuela, líos en Brasil, líos en Argentina. No, lo van construyendo gracias al fortalecimiento de la oposición. Estrategia. A esa estrategia hay que responderle con otra estrategia. Eso es el principio de factibilidad. Y la tercera parte va a ser entonces ahora el gobierno en la transición institucional. No va a ser tan rápida la revolución, va a ser una larga transición. Y va a ser el tema del gobierno que también presenta Giorgio Agamben en su libro El Reino y la Gloria. ¿Qué significa gobernar? Y cómo entonces se construye el nuevo sistema, que es ambiguo, que es contradictorio, y qué instituciones materiales de reproducción de la vida, formales de nueva legitimación y la praxis estratégica concreta de construir la nueva sociedad. Entonces tenemos los 3 niveles, y ahí entonces habríamos terminado la construcción de la tierra prometida. Egipto era el lugar de la opresión, el desierto, la transición, la tierra prometida. Pero cuidado, la tierra prometida no es un paraíso, porque está habitada. Y hay gente, hay cananeos en el relato semita, o en las películas de cowboys, siempre hay un pastor de negro con una Biblia debajo del brazo, entre los cowboys, los buenos, los malos, hay un predicador. Pero ¿qué es lo que predica? ¿La salida de Egipto? No, porque está hablando en nombre de los que ocupan ese desierto, sino la ocupación de la tierra prometida. ¿Y quiénes son los que están habitando? Los indígenas y los mexicanos, para afuera. Puede decir que predican con la Biblia, pero desde el cruce del Jordán, no saliendo de Egipto. Moisés es el liberador, es el momento negativo, pero Josué es el momento ambiguo de la ocupación y la nueva orden. Entonces, es de esperar que sea mejor que antes. Es de esperar que las injusticias que se sufrían sean superadas. Pero por la condición humana van a surgir nuevas injusticias. Y por lo tanto van a surgir nuevos tipos inesperados de víctimas.
y va a surgir otro momento histórico. Y ya sería la tierra prometida, hecha Egipto, hacia la tierra prometida nueva, segunda. Y entonces alguien va a decir, Jerusalén era la ciudad construida en la tierra prometida. Oh Jerusalén, que matas a los profetas, a los mesías, a los hidalgos. Y entonces habrá que ir más allá. Y entonces tenemos una filosofía de la historia. Ese es el curso. El curso va a ser el remate de la política para poder empezar a entender de otra manera muchas cosas que nos acontecen. Entonces, el tema de la violencia, de los movimientos sociales, de la ilegalidad, todos estos temas van a entrar y van a ser justificados radicalmente en un discurso filosófico que ahora yo puedo hablar de esto en cualquier barrio, reunir un grupo de jóvenes en Iztapalapa o en donde sea, y todos me entienden lo que les estoy diciendo, porque estoy planteando los problemas que ellos viven, porque esto parte de lo nuestro, no es comentario de ningún filósofo actual. Ninguno ha desarrollado este discurso. Y entonces no estamos metiendo sucursales. Estamos pensando la realidad a partir de nuestros pensadores, como el Evo Morales, como Hugo Chávez, como Hidalgo, como Bartolomé de las Casas, y también lo mejor del pensamiento crítico europeo, en tanto me sirva. No hay que decir lo europeo, norteamericano no sirve para nada, no. Ellos tienen grandes pensadores críticos también del cual yo puedo aprender, pero no repetitivamente, sino escogiendo los temas que me interesan para nuestro discurso. Y entonces esto se entiende fácil, no hay que decir, ¿y cómo se aplica esto? No, nadie pregunta nunca eso porque ya surgió de la realidad, no se aplica. Más bien explica lo que nos está pasando y no crea un pensamiento y después a ver cómo aterriza. Y está difícil, ¿no? Apple propone principios y luego los aplica a la economía, pero al capitalismo, que no puede poner en cuestión. Lo aplica a la política, pero lo aplica al liberalismo, que no puede poner en cuestión. Apple, europeo, crítico, gran filósofo, pero al fin, digo yo, se tira en paracaídas y queda agarrado a un árbol y nunca pisa la tierra, porque su aplicación no ha hecho la crítica material de dónde surgió ese pensamiento. No aterriza, sino surge. Lo nuestro se puede ejemplificar leyendo el diario del día. Me referiré al diario del día en todos los temas. Y van a ver que todos los días hay un tema que yo puedo aplicar al tema del día, porque es tan real que es fácil aplicarlo. Son las 4:25. Y dije entonces que les quería presentar el hecho de que uno de nosotros, de nuestro equipo, diría yo, pues acaba de ganar el premio al pensamiento crítico de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Es el premio más importante en América Latina. Realmente vamos a suspenderlo por ahora. Y dije a Juan José que quería que lo festejáramos un poco entre nosotros, porque tantos años que participa, no me acuerdo ya cuántos años que apareció en un curso
allá por Iztapalapa, y yo creo que en uno de esos cursos sobre Marx, hasta era el único alumno que estaba ahí presente, porque no había mucho, pero es una larga paciencia y la construcción de un gran pensador. Juan José, cuéntanos un poco, aunque sea la emoción que te ha causado el premio y un poco el argumento del libro. Estuve en Bolivia en estos días y acaba de llegar, así que, bueno, si quieres nos sentamos. Primero, como se hace así en la televisión, pues, ¿qué te causó emocionalmente el saber que había sacado el premio? Y después mostrar un poco. Bueno, buenas tardes. Algunos me conocen, otros no me conocen. Soy de los alumnos más antiguos del doctor Dussel, desde el 88. Yo llegué acá, yo no sabía quién era, no lo conocía, y yo vine en busca de una buena formación. Entonces, un día me enteré de que él estaba dando un seminario sobre Marx en la UAM Iztapalapa. Yo había venido acá, pero yo estaba inquieto, yo me movía por todo lado, hasta fui a la UAM Iztapalapa y ahí vi que le estaba dando. Pero yo no sabía quién era Enrique Dussel, filosóficamente, ¿no? Entonces, las dificultades del horario, todo eso, que siempre llegaba cuando él no estaba. Y al final, entonces, un día, voy el día que me dicen, ese día, pues, por decir, digamos, ¿no? Que me dicen a las 3 es el seminario. Entonces yo llego a las 3. Ya había empezado el seminario, había empezado a las 2 por decir, y digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo no conocía bien el DF, yo no sabía moverme de aquí para allá, no sabía llegar bien, etcétera, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Entonces él estaba en pleno curso, que toqué la puerta y pregunté por el doctor, había unos cuantos alumnos ahí, y le dije, quisiera hablar con usted, y él salió. La primera vez que lo vi salir de clases, porque siempre que está dando clases él está dentro y nunca sale, ¿no? Entonces salió y le expliqué mi situación, que acababa de llegar acá, que yo quería asistir al seminario, todo eso. Entonces me dijo, sí, puedes venir, todo eso, no hay ningún problema. Y entonces ya empecé a asistir al curso, todo eso, y bueno, ahí empecé recién a darme cuenta quién era Enrique Dussel, ¿no? Entonces, terminamos ese seminario y vine aquí a la UNAM, ya inscrito formalmente. Entonces ya ahí continuamos con el seminario. Él acababa después de eso de llegar a Alemania con la discusión que había tenido con Carlotto Appel. Me metí al seminario y ahí empezó la formación y continuamos, y ahí me di cuenta que hacer filosofía no es leer libritos, no es comentar a autores, ¿no? Sino que es pensar problemas. Pero eso no se aprende en una maestría o en un doctorado, eso lleva, ¿no? Años, mucho trabajo, realmente mucho trabajo, tener mucha persistencia. Entonces, lo que yo he aprendido con el doctor Dussel, he tratado siempre de enseñar y difundir a los alumnos, porque mucha gente, por la mala formación que tiene, creen que hacer filosofía es leer libritos, ¿no? Es el mito de que tengo el libro, tengo el conocimiento. O si no, he leído una vez el libro y ya tengo el conocimiento. Es falso eso, ¿no? Entonces uno puede tener una biblioteca de 10.000, 20.000 ejemplares y no tener la más remota idea de la filosofía. Y eso les pasaba a los medievales, ¿no? Por la historia ahora sabemos de que gracias a los griegos, a la migración griega en el siglo XVI, los europeos recién pudieron haber entendido libros tan complejos como la Metafísica o el Almagesta de Ptolomeo. Pero los filósofos no eran europeos, eran judíos o musulmanes. Ellos les enseñaron, o sea, tenían cualquier cantidad de escuelas de Aristóteles, pero como dicen acá, no daban pie con bola, ¿no? Se necesita el maestro. Entonces yo tuve al maestro, seguí al maestro desde el 88, son más de 25 años. Entonces este librito es ¿cómo se llama? El resultado de ese tipo de persistencia, ¿no?
Antes de esto he publicado 8 libros. Han sido los momentos preparatorios para llegar a algunas categorías, y en este libro ya me lanzo, digamos, con un pensamiento propio, ¿no? Ya no, digamos, explicando al maestro, sino ya lanzando con las hipótesis propias y pensando a partir de lo que el maestro ha enseñado, ¿no? Hay que pensar problemas. La filosofía piensa problemas, y cuando el filósofo piensa problemas, entonces su filosofía es un testimonio del tiempo. Entonces Dussel descubrió el nuevo locus a partir del cual se puede pensar la filosofía de otro modo, es el Pauper latinoamericano, lo he explicado N veces. Yo, persiguiendo esa hipótesis, descubrí el más allá del Pauper latinoamericano, que es el pueblo amerindiano. Es más Pauper que el Pauper latinoamericano, por decir. Y eso desde el 91, ¿no? Que en el diálogo con Apple hay la primera hipótesis ahí, ¿no? Entonces, ¿quién creía que se podía pensar filosóficamente desde los pueblos indígenas? Nadie, no, nadie. Hasta ahí empezamos poco a poco. Y la primera vez que solté la primera hipótesis fue diciembre de 1999. Recuerdo, estaban tocando, ¿cómo se llama?, que las campanas de los primeros minutos o segundos del 2000. Ahí terminé el primer texto, digamos, que solté la primera hipótesis. Y aquí está, es el primer capítulo de la segunda parte del libro, es un desarrollo de todo eso. Y ahí continuamos, y bueno, dialogando siempre con los maestros, ¿no? Uno de ellos el profesor aquí, Enrique Dussel, y otros Francine Kelamer. Pues también tuvimos la oportunidad de dialogar con Apple, y así sucesivamente, enfrentando siempre las hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, que hubiese salido en esta colección de este editorial este libro ya fue una ganancia, porque es la colección de lujo de la editorial local, ¿no? Hasta donde publica Negri, Wallenstein, Arrighi, ¿no? Entonces, que tenía que salir en otra colección menor, pero salió en esta colección, y esa ya fue una ganancia, ¿no? Nos presentamos al premio, no es la primera vez que presentamos, el doctor también presentó varias veces. O sea, no es nomás a la primera, sí, ¿no? Y el jurado es más o menos juicioso y, ¿cómo se llama?, crítico, porque es también en última instancia una disputa política, ¿no? ¿Quién va a representar, digamos, dignamente al ganador del premio, ¿no? Y es, como dice el doctor, la derecha tiene cualquier cantidad de premios para premiar a los intelectuales de la derecha, pero cualquier cantidad. Nunca había un premio que premiara a los intelectuales de izquierda, nunca. Si digamos, qué sé yo, como los griegos, ¿no? Coronitas de flores, tal vez, ¿no? Sí, diplomitas, tipo de cosas, pero premio nunca. Hasta que al compañero Hugo Chávez se le ocurre instituir el premio, ¿no? Para fomentar, y por un lado, y por otro lado para honrar al pensamiento crítico, y por otro lado para promoverlo a nivel mundial, para que se vea lo que normalmente está invisibilizado, ¿no? Se instituyó hace 10 años el primer premio, el doctor Francine Kelamer ya eso lo puso al premio en otro plano, en otro nivel, ¿no? El segundo fue Bolívar Echeverría. Tercero, un periodista de origen español pero que es colombiano. El cuarto, Isván Metzaros, ¿no? El quinto, el doctor Dussel. O sea, eso ya para que se den cuenta, ¿no?, quiénes son los premiados. El año pasado estuvo Berta Harnecker y este año este servidor, ¿no? Entonces, de la Facultad de Filosofía de la UNAM hay 2 premiados, pero son maestros, o sea, Bolívar Echeverría y Dussel. Y ahora yo soy el primer alumno. Bueno, colega. Formado aquí en estas aulas, ¿no? Discutiendo con, usted sabe, muchas veces reemplazo al doctor Dussel, voy continuando las ideas, todo eso, y con la misma seriedad que hemos aprendido de él, ¿no? Entonces, así sea un auditorio de 1000 personas o un aula de 3, 4 personas, con la misma seriedad. Y eso se aprende del maestro, ¿no? O sea, lo que normal, digamos, uno ve un auditorio de 1000 personas y trata de sacar lo mejor, pero si ve un auditorio de 3, 4 personas, dice, no lo tome en serio, ¿no? Entonces, aquí con el doctor Dussel, yo me acuerdo, habían clases sobre Hegel, la ciencia lógica y Marx, habíamos 1, 2, 3 alumnos, y con la misma seriedad.
¿no? Entonces ahí es donde se cocinan, digamos, las hipótesis más duras, más fuertes. Entonces, yo me siento honrado, bueno, no solo porque sea boliviano y alumno de esta facultad, sino porque en parte, digamos, es también aquí el doctor es, y ustedes, algunos de ustedes son exalumnos, los conozco desde que acababan de llegar aquí bien chavitos, bien revolucionosos, los he visto madurar aquí en la facultad, algunos exalumnos están haciendo el doctorado en Alemania, ¿no? Entonces algunos de ustedes van a tener también esa posibilidad. Y es a trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y a veces, especialmente al principio, nadie cree en nosotros. Así es. Y eso hay que saber que al principio nadie va a creer, ni los nuestros, ni los cuates. Hasta los cuates, compañeros de aulas, les van a dar duro, ¿no? Aquí al doctor Dussel varias veces le han dado duro, digamos, aquí los colegas en la UAM Iztapalapa, aquí yo he visto todo eso, ¿no? Entonces hay que saber que aquí entre los cuates nos van a dar duro, o sea, no van a creer en nosotros, ¿no? Pero igual hay que seguir. Y al final, bueno, llega este tipo de premio, recompensa, ¿no? Y de por medio, bueno, hay situaciones durísimas, las propias de un intelectual como Marx. No tiene trabajo, no tiene salario y hay que seguir. Al doctor también le pusieron la bomba, tuvo que emigrar, ¿no es cierto? Llegar a un lugar en el cual 4 años enseñando por unos cuantos centavos. Y así es, ¿no? O sea, la primera no es reconocimiento y eso hay que saber y hay que estar dispuesto a eso. Eso es parte de la lucha. Y al final, pues llega a veces el reconocimiento, ¿no? Digamos, a Marx le llegó tarde, pero es el gran aliado, el gran pensador, y yo he visto cómo en parte la obra de Dussel se la debe a Marx. También los reconozco, ahora estoy trabajando mucho Marx, ¿no? Persiguiendo las hipótesis de Dussel y de Hinkelhammer, y me está rindiendo unos frutos que ustedes ni se imaginan, ¿no? Muchas veces lo que dice aquí el doctor, se los dice, nosotros estamos en la punta, somos pensamiento, tecnología de punta, producen los primer mundo, nosotros producimos pensamiento de punta, ¿no? El doctor Dussel lo dice, escuchan los alumnos y no lo creen, o sea, ustedes mismos no lo creen, ¿no? Entonces yo he tenido oportunidad de viajar por aquí, por allá, a muchos lados, enfrento a las hipótesis y me doy cuenta que es pensamiento de punta, pero de la punta a punta, no solamente porque esté adelante, sino porque realmente penetra, ¿no? Entonces ahora estamos en ese tipo de condiciones, y no porque, siempre digo, no es porque el doctor sea el doctor, por decir, no, servidor, digamos, es que yo soy más inteligente que ustedes, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, primero el compromiso, después de eso, la capacidad de trabajo, ¿no? Entonces siempre les digo así a los alumnos, porque yo he llegado acá, y yo lo he visto, lo he vivido, llegan aquí los alumnos, y lo primero que están pensando es en las chelas, las muchachas, el fin de semana. Lo primero que hay que pensar es el trabajo, ¿no? Todos los que piensan en las chelas, el reventón, las chalas, todo eso, siempre terminan mediocres, siempre. Eso así lo tengo, digamos, bien visto. He visto varias generaciones, gente muy inteligente, sobre la cual había mucha expectativa, han literalmente fracasado, no solamente como intelectuales, sino también como personas, la pareja, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar, porque tenemos mucho, pero muchísimo trabajo por delante, ¿no? Entonces ahora yo lo digo aquí explícitamente, ahí digamos suelto las hipótesis. Estamos viviendo una época en la cual ahora la modernidad para nosotros empieza a ser lo viejo, lo que está siendo superado radicalmente, ¿no? O sea, la modernidad ya no es más lo nuevo para nosotros. O sea, hay que cambiar de chip, antes decíamos de cassette, ¿no? Ahora hay que cambiar de chip. La modernidad ya no tiene ninguna novedad para nosotros, ni siquiera para los europeos. Los intelectuales de punta europeos se dan cuenta que su tradición dio todo lo que podía dar y ya no va a dar más. Hay que ser ingenuo para seguir creyendo en el proyecto de la modernidad. Pero pasar del proyecto de la modernidad a lo nuestro, nosotros ingenuamente le hemos creído mucho a la modernidad. Y no lo digo estando en México, lo digo estando en Bolivia, ¿no? Somos bien modernos y no nos damos cuenta, somos ingenuamente modernos, le hemos recontracaído a la modernidad, ¿no? Y porque estamos en México, cerca de Oaxaca, Chiapas, que los zapatistas, creo que nosotros ya estamos más allá, no. Y como dice Marx, ahí tengo una cita, estoy trabajando, Marx les dice en París, antes de ir a Inglaterra, les dice a los obreros,
parisienses. Para que la situación de ustedes pueda cambiar, van a tener que pasar 10, 20, 30, 40, 50 años de lucha frontal para que pueda cambiar la situación de ustedes. Pero para que cambien ustedes, va a pasar más tiempo todavía, ¿no? Entonces, por eso ahora decimos que la crítica sujeto-objeto, ahora pasa a la relación sujeto-sujeto, ahora nosotros somos el problema. Si la crítica empieza siendo autocrítica, ¿no? Entonces, el momento en el cual nosotros empecemos a autocriticarnos tiene que ser ahorita, aquí y ahora. Es el tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico existe gracias a nosotros. No es algo que acontece, ¿no? Y eso es el diálogo, producto del diálogo con Walter Benjamin. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar aquí, ahora, en este momento, es posible que la realidad cambie. De lo contrario, vamos a seguir postergando al futuro la posibilidad del cambio. Y estamos viviendo una coyuntura político-histórica sumamente interesante, en la cual nada está ganado, pero tampoco nada está perdido. Todo depende de nosotros, ¿no? Ahorita en nuestros procesos evolucionarios hay grandes contradicciones. O nos quedamos donde estamos, o retrocedemos para atrás, o avanzamos, pero eso depende de nosotros. Y aquí, digamos, la posibilidad del pensamiento, pensamiento crítico, del intelectual, es fundamental. Nosotros podemos hacer lo que estaba diciendo ahorita el doctor, cuando hicieron la transición del capitalismo al socialismo entre 1917, 18 y 1921, no pudieron pensar ellos la posibilidad de su transición. Y hasta 1926, cuando institucionalizaron el socialismo burocrático, es un poco lo que él dice, pasaron del anarquismo al burocratismo, no hubo posibilidad de discusión. Y nosotros tenemos esa posibilidad, la posibilidad de construir el futuro con el pensamiento. Tenemos esa posibilidad. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Y es, digamos, un proceso de compromiso fundamental que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el reconocimiento, ese trabajo llega después, ¿no? Entonces, yo cuando llegué acá ya había estudiado sociología, aquí empecé de nuevo, filosofía, después de 25 años hay este reconocimiento y ahora van a empezar otro tipo de reconocimientos más, porque a uno lo ponen en un premio de esta naturaleza en otro nivel, pero después de haber trabajado muchos años sin ningún tipo de reconocimiento, es más, hasta a uno no solamente hablan mal de uno, sino que le ponen un trancazo, ¿no? Y todo eso hay que saber, hay que saber que eso es parte del trabajo de la lucha, todos. Entonces, cuando me llamaron a la casa, el ministro del Poder Popular y la Cultura, él me llamó para comunicarme, me dijo, el jurado acaba de emitir su juicio, el veredicto, y de ahí me lo han pasado a mí, ¿no? Y tú eres, aparte del jurado y el ministro, tú eres el primero en saber. Queríamos decirte para que lo supieras, y más un rato va a haber una conferencia de prensa y ahí se va a anunciar y vas a ver todo eso. Hasta yo pensé que se habían equivocado. Entonces me llamaron como a las 9:30, 10 de la mañana. Yo estaba durmiendo porque había estado la noche anterior dialogando con amautas hasta las 7 de la mañana, o sea, toda la noche, ¿no? O sea, pensando, dialogando con, ¿cómo se llama? Con, digamos, nuestros filósofos andinos, ¿no? Estaba dialogando con ellos, todo eso. Ellos trabajan en la noche. En la noche esto funciona de otro modo, el cerebro, ¿no? Y hay que cuestionar ahora a la neurobiología moderna occidental, ya, hacer para que esto funciona mal porque la modernidad lo ha constituido mal. Por eso deviene un pensamiento instrumental, de dominación, machista. Ahora estamos descubriendo otro tipo de cosas. Entonces, después de eso, yo me fui a dormir, ¿no? Estaba ahí medio, dije, no, ¿y si se han equivocado? Ese día yo no dije nada, estuve callado, por prudencia, no llamé a nadie, no, nada, estuve en la casa. Y en la noche empezaron a llamarme, a felicitarme, y había salido el website, todo eso, y al día siguiente dije, parece que es verdad. Y después de eso ya me escribieron ya correos oficiales del Ministerio del Poder Popular, todo eso, entonces ya recién empecé a, ¿cómo se llama?, a difundirlo, ¿no? Y ahí me enteré de que el doctor estaba en Argentina, ¿no? Y me escribió Yamandú Acosta. Y Yamandú se enteró no sé de cómo, y
y Yamandú, al día siguiente el que le dijo a Dussel, después estaba también Bernardo también. Ya se empezó a coser la voz, entonces ahora ya no se pueden echar atrás, ¿no? O sea que el premio parece que es verdad, ¿cierto? Entonces, como sucede en este tipo de casos, el próximo mes nos entregarán el premio, porque tienen que publicarlo esto en, ¿cómo se llama? En una editorial de El perro y la rana. Exactamente, y para ya una difusión más amplia todo eso, los de, ¿cómo se llama? Los de ACAL se acaban de enterar del premio. Yo no pude presentarlo en Bolivia porque no habían los ejemplares a Bolivia. ¿Cómo se llama? Circuló solamente en Europa y aquí en México, ha llegado hasta Colombia, pero al sur no ha llegado. Entonces, donde quiera que iba, todo el mundo quería comprar el libro, pero no había el libro. Yo solamente estaba con mi único ejemplar nada más, ¿no? Entonces, ¿qué dice ACAL? No, me hicieron un comentario muy bonito, porque tenía que salir en una colección menor este libro, y digamos iba exagerando la mitad. Entonces yo terminé el manuscrito, ellos me propusieron en 2012, ¿no? En diciembre del 2012 el manuscrito tenía que entregarlo yo en agosto del 2013 y no pude entregarlo. Después en diciembre del 2013 tampoco pude entregarlo y al final me pusieron deadline hasta febrero del 2014. Entonces yo concebí todo este libro y les dije, bueno, aquí está y los envío todo esto. Póngale tijera donde ustedes quieran ponerle tijera y yo no me voy a molestar, nada de eso. Entonces el director de la colección leyó y dijo, no, esto tiene que ir completo. No, pero iba a ir en una colección menor. Entonces cuando les dio a los de ACAL dijeron, no, esto tiene que ir en esta colección, ¿no? O sea, hasta los de ACAL se les ocurrió poner en esta colección y salieron, ¿no? Entonces ya les dije de los premios, entonces me dijeron, bueno, nosotros ya creíamos en ti, por eso te publicamos en la colección de lujo, ¿no? Ni el doctor Dussel tiene un libro ahí. ¿Cuál es el nombre del...? ¿Qué significa pensar desde América Latina? No, está ahora en Gandhi, está en, ¿cómo se llama? En el fondo, ¿no? Ahora, seguro que le van a poner premio Exactamente, eso me decían, ¿no? O sea, de nosotros, pensamiento crítico Sí. 2015. entonces ellos me dijeron, nosotros ya creíamos en ti, y entonces esta es la prueba de que evidentemente le habíamos achuntado a la publicación del libro, ¿no? Entonces ya van a seguir otros libros más en esta colección, después también vamos a entrar a Trota, ¿no? Y entonces ya este tipo de pensamiento va a tener más presencia, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta, las hipótesis, a veces el doctor es un poco prudente en las hipótesis. Como yo soy chavo, yo me lanzo más todavía, ¿no? Entonces pego más fuerte, más duro todo eso, ¿no? Entonces yo recuerdo muchas veces que yo llego acá, mucha gente me dice, no, dice, estás bien radical, estás bien radical. Y en Bolivia me dicen, estás tibio. ¿No? Entonces da para largo todavía. Entonces yo así fraternalmente les sugiero, ustedes tienen aquí cualquier cantidad de tradición de pensamiento de origen amerindio. El 95% de ese pensamiento de origen amerindio está hecho con racionalidad moderna, o sea, hay que rehacer completamente el pensamiento de origen náhuatl, azteca, etcétera, etcétera. Hay que rehacer. Es el único que más o menos ha roto esa visión eurocéntrica, por decir, de los aztecas y mayas y náhuatl, todo eso es Lencastor, ¿no? Pero el resto, ¿no es cierto? Se recuperan pensamiento, digamos, mexicano, mexica, ¿no? Con racionalidad moderna, o sea, le dan la vuelta, se lo convierten en su contrario. Y ahí hay cualquier cantidad de chamba para ustedes. Pueden hacer una filosofía que ustedes ni se imaginan. Entonces no tienen que ir a Bolivia, no. Aquí ustedes tienen, aquí van aquí a Oaxaca, a la sierra, ¿no? Etcétera, etcétera. A Milpa, aquí a Xochimilco, allá arriba, ya tranquilamente tienen harto, ¿cómo se llama? Campo a partir del cual pueden pensar pensamiento. O sea, tienen por un lado la facultad de la formación, aquí hay academia. Aunque la mayoría sea de derecha, pero hay academia. En Bolivia no hay ni academia, ¿no? Entonces ustedes no se dan cuenta. Respecto al primer mundo, bueno, o sea, las universidades europeas norteamericanas, esto no es lo ideal, pero respecto del sur, yo quisiera que ustedes vayan ahí, le dicen universidad, pero nada en comparación con esto es un lujo. Eso tienen que aprovechar ustedes.
Cuando yo llegué a esta facultad, la biblioteca daba pena. Y ahora tienen una buena biblioteca, ¿no? Y aparte de eso, ustedes pueden bajar libros por internet, pueden fotocopiar libros. Cuando yo llegué acá, eso no había todavía, ¿no? Entonces tiene más condiciones. Y encima de eso les becan, ¿no ven? La maestría, el doctorado, les becan y les pueden financiar estancias afuera. Son grandes condiciones para poder hacer. Tienen que trabajar nada más. Cuando yo llegué, ¿no? Ni el saludo nos daban. ¿No? Entonces, y por eso hay, digamos, un aprecio aquí muy fraternal con el doctor, porque yo llegué, fue de los pocos que me tiró bola, no sé, digamos, se identificó con mi situación de ser inmigrante, ¿no? Y llegar aquí a un país en el cual uno no conoce a nadie, no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí conoce a uno que otros cuates. Uno de los cuates es la hija, digo, el hijo de Doña Chuy acá, ¿no es cierto? Y ahí uno va, ¿cómo se llama? Avanzando poco a poco, ¿no? Y después de eso los amigos van quedando porque la vida es difícil, es dura, pero hay que continuar, hay que creer en un proyecto como este, ¿no? Entonces también el doctor creyó en esto y fíjense en lo que está. Entonces uno aprende eso, la constancia, la perseverancia. A uno le dan duro, pero uno sigue. Y ahí está el premio, ¿no? Bravo. Podríamos preguntar muchas cosas, como viene de Bolivia y ha dado algunas clases en la universidad indígena y demás. Bueno, ya tendrá oportunidad de explicarlo. Pero de pronto, felicitaciones a Juan José y que sea un ejemplo para otros. Porque debo decir, es el cuarto premio de los 7 que se han dado, u 8, que ha surgido en el medio mexicano. Bolívar Echeverría, Jorge Veraza, Juan José y un servidor. Así que en realidad estamos empezando, pero sería bueno seguir la línea para pensar críticamente. Entonces, terminamos por ahora. Tenías otro libro. Este es mi último librito que acabamos de publicar en Bolivia, ya se agotó, entonces voy a ver cómo lo puedes publicar acá. Se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Ahora estamos diciendo que no solamente el capitalismo, sino que la modernidad es constitutivamente fetichista. Aquí están las hipótesis. Bueno, lo vamos a continuar, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces me dan la hojita firmadas y no sé si hay algunos inscriptos en el seminario de maestría y doctorado de estudios latinoamericanos. Si hay alguno, se quedan y hacemos sesión. Si todavía no hay ninguno, pues ya hablamos. Muy bien. ¿La firmas entonces? Todavía están firmando algunos, doctor. Está bonito el lugar. Sí. Ah, sí. Ya quizás no haya seminario y nos vamos. Ya. Mañana nos va a acompañar a la reunión para lo de la escuela de formación. Segunda parte de la filosofía política. Diríamos, todo lo demás que yo he hecho, desde la ontología, metafísica, etc., se juega aquí. Se juega en el momento crítico de la política. Porque es el momento de la ruptura con respecto a un sistema que se ha fetichizado. Voy a explicar despacito. Y si no se entiende este tema, toda la filosofía de la liberación en cierta manera queda en el aire. Por eso que este va a ser algo que no puedo dejar de explicitarlo para que pueda entenderse. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando muy rápido. Los nuevos quizás no entiendan demasiado, pero vuelvo a decir, pregúntenme, pero por ahí va a ser preguntar todo, entonces va a ser difícil. Piensen ustedes que no me repito.
sino que 40 años de clases en esta universidad, cada semestre he siempre tratado temas nuevos. Y claro, el alumno que llega agarra el tren andando y entonces tiene que saber ya lo que se ha recorrido, pero es inevitable. Si les enseño el principio, pues no innovo y me voy repitiendo. No me gusta y me quedaría en el pasado. Entonces, más bien ustedes aceleren el tren y pónganse al día del pensamiento del profesor. De paso, algunos dicen, por ejemplo, este es un curso de ética, pero ética a nivel político. Y algunos van a decir, bueno, pero el profesor no enseña la ética, sino que enseña su ética. Y por lo tanto deja todo lo demás en el aire y los alumnos salen con muy poca información, porque solo saben una ética o una política nuevo ante nuestra realidad. Así que nadie me diga, usted interpretó mal Hegel. No, no, yo usé Hegel para sacar una conclusión. No pensé ser hegeliano. Usted utilizó mal Levinas. No, no, yo leí Levinas y lo usé para otros fines que Levinas. Así que no me pongan como mal comentarista, porque no quiero serlo, sino pensar la realidad a partir de los instrumentos que me dé la filosofía. Y estudio la filosofía para tener instrumentos para pensar la realidad. Pero si el instrumento no me sirve, lo cambio y lo aplico. Y entonces el autor me sugiere la manera de trabajar, pero no estricto sensu, queriendo ser discípulo alguno, sino de la realidad que tengo enfrente. Entonces, en esa ética, disputando con Apple, me salieron 6 principios, 3 del sistema establecido y 3 de la puesta en cuestión del sistema establecido. Y salen 3 principios dados y 3 principios críticos. Ahora me sitúo en la segunda parte, que es lo crítico. Ya no les voy a decir qué es una acción política, qué es una institución, qué es la legitimidad, qué es la legalidad, qué significa el principio material de la política. Todo eso ya está logrado en el tomo 2. Ahora yo voy a criticar eso. Por eso que tienen que leer un poco para darse cuenta. Yo ya tengo construida una casa, pero inevitablemente la casa va a ser siempre pequeña y habrá que deconstruirla y construir otra más adaptada a la situación. Quiere decir que voy a estar en el momento segundo, no en el primero. La del profesor y lo demás quedó en el aire. Mi respuesta es, todo filósofo enseña lo que sabe, y lo que sabe bien es lo que él ha hecho. Y alumno es bueno que escuche no lo que otros filósofos hicieron, comentados por alguien que no lo hizo si no lo comenta, sino que el alumno debe entender qué es lo que está pensando el filósofo que construye filosofía hoy. Y de esta manera se monta sobre el maestro y continúa la tarea. Aristóteles no se quejaba de que Platón le hubiese enseñado solo Platón, porque Platón enseñó lo que él pensaba. Y Aristóteles enseñaba lo que él pensaba. Y Hegel enseñaba lo que él pensaba. Y nadie se quejaba con Hegel diciéndole, maestro, pero no me explicó usted lo que dice Schopenhauer. Que lo explique Schopenhauer. Y además él le respondía en sus clases, pero pensando. Entonces me defiendo antes que me critiquen. Como dice un colega de la facultad,
Y en estos días he estado dando charlas en muchos lados por el sur. De paso parezco yo un limosnero que voy recogiendo doctorado honoris causa. No vale mucho un doctorado honoris causa. Lo que vale es lo que hacemos. Pero en una universidad de Buenos Aires me acaban de dar otro doctorado. Y el mes pasado me la dieron en Bogotá. Y entonces en los dos lados hablé de este tema. Dice Carlos Pereda, colega de esta facultad, hay filósofos que son sucursaleros. No lo dije yo, lo dice Carlos. Sucursal de Coca-Cola. Por lo menos hubiera inventado Fox. Y políticamente gravísima. Entonces, este tema va a estar en el corazón del asunto. Va a estar queriendo pensar dónde se encuentra la posibilidad de la salida en la que el país va cayendo con un enorme precipicio. Uno dice, ya tocamos fondo. Pues no, seguimos hacia abajo y nunca tocamos fondo. ¿Cuál es el fondo desde el cual podemos comenzar a construir una salida? Ese es el curso. El curso va a ser justamente el pensar la realidad, pero sistemáticamente, dentro de un discurso que dentro de un siglo leerá como construido al comienzo del siglo XXI y correspondía a nuestra realidad, pero nuestra realidad se va a repetir en el futuro de manera analógica y va a servir para muchas otras situaciones parecidas a las nuestras, porque es sistemática, aunque concreta. Es decir, vamos a ir al fondo de donde nos encontramos, pero haciendo lo que siempre hizo la filosofía, pensar desde la realidad, pero proponiendo algo que valga para situaciones analógicas en el futuro. La novedad para mí del curso es que si ustedes ven esta ética del 98, tenía 6 capítulos. Cada capítulo un principio, porque he hablado de 3 principios para entender una totalidad ética o política, pero establecida. Vamos a ir adoptando una terminología hegeliano, escuela de Frankfurt, marxista, ninguna del todo ortodoxa, con cambios propios de un pensamiento. Presidente, la Coca-Cola no hizo ni eso, distribuía Coca-Cola y se creyó que la política era distribuir Coca-Cola. Es decir, no hacer nada, pero hacer mucha propaganda. No inventó nada, pero hizo mucha propaganda. Creyó que la política era hacer propaganda. Y instauró la mediocracia como método político. Por lo menos se hubiera inventado la Coca-Cola, pero no, era solo distribuidor. Si eso digo de un presidente, digo de muchos colegas. Y se van a enojar conmigo, pues ya estoy viejo, no importa que se enojen, total. Debemos pensar con la propia cabeza para pensar la realidad y no solo para comentar filósofos, porque si comentamos filósofos somos sucursaleros. ¿Qué hace usted? Yo enseño Kant. ¿Y usted qué? Y usted hasta Marx, y usted Habermas. Y yo voy a Habermas y le pregunto, ¿qué enseña usted? Lo que yo estoy pensando. Y si fuera como Fichte a Königsberg y le preguntara a Kant, ¿cuál es el tema de este semestre? Pues el tema pues de la crítica de la razón práctica. ¿Y eso supone algún comentario? No, estoy intentando pensarlo. ¿Y usted Kant? ¿Es kantiano? ¿Se dan cuenta que es tonta la pregunta?
El filósofo no piensa la filosofía, piensa la realidad. Y por lo tanto no puede repetirse, pues la realidad cambia. Y además no trata solo de comentar filósofo, ya terminó su tarea, sino aclarar la situación en que nos encontramos desde todos los filósofos habidos y por haber. Pero la realidad latinoamericana y mundial y mexicana es gravísima.